Muy buenos días, feliz mañana para todos. Soy Johanna Herrera, es un honor, un gusto estar aquí acompañándoles los próximos 30 minutos, hablando de los diferentes temas que estaremos abordando, que suceden en Colombia, que suceden en el mundo. Ustedes son los protagonistas siempre para que nos acompañen en este espacio. Veamos la pregunta para esta jornada. ¿Qué debería modificarse en nuestra política de seguridad? Recordemos en días recientes el tema que ha existido, sobre todo por el revolcón que puede haber en parte en algunos temas del ministerio, pero también de la fuerza pública y de las políticas de seguridad por parte del gobierno de Gustavo Petro. Usted puede opinar, ya sabe, están nuestras líneas, estamos en Bogotá, el indicativo 601-316-2511, 316-2512, en WhatsApp el 316-420-2080. Aquí nos escriben, habilitado hasta el mediodía, con gusto leeré sus mensajes y que nos acompañen, por supuesto, en este momento. Quiero saludar a esta hora a nuestro invitado, con quien vamos a entender un poco todo este tema de lo que ha dicho Petro, de lo que se ha manejado, de los errores que se han cometido en nuestro país, todo este tema de política de seguridad. Voy a saludar a nuestro invitado, él es Luis Guillermo Pardo. Luis Guillermo es experto en todos estos temas de seguridad, en ocasiones también anteriores. Amablemente ha estado acompañándonos, instruyéndonos en todos estos temas que a veces opinamos muy rápidamente y necesitamos esta parte, en la profundidad del argumento para entender un poco qué está pasando. Lo saludamos a esta hora, Luis Guillermo, gracias por su tiempo. Johanna, muy buenos días a usted, a todos los televidentes, por supuesto, y vamos a ver cómo terminamos el año entonces en el tema de seguridad y defensa. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema y quiero invitarlos hoy a nuestros televidentes a ver el siguiente informe, porque el presidente Gustavo Petro anunció ajustes precisamente en su política de seguridad nacional. Esto frente a los hechos de violencia en varias regiones del país, especialmente en el departamento del Cauca. El presidente Gustavo Petro aseguró que su política de seguridad se basará cada vez más en la inteligencia para desmantelar las organizaciones criminales desde sus bases. Todas las armas están llenando en este momento el faltante de miles de hombres y mujeres en la formación y actividad de inteligencia, hasta los aspectos más complejos. El objetivo es desactivar las economías ilícitas y las organizaciones armadas que sostienen. Asimismo, un segundo pilar fundamental en la nueva propuesta de seguridad es continuar con los grandes golpes de incautación de droga, sin olvidar la reparación de las comunidades. Pero la política de represión a la gran organización multicrimen tiene que moverse en la política social de transformación real de territorio, sin la cual pierda su eficacia. El presidente entregó los detalles de su nueva política de seguridad horas después de los hechos de violencia en el departamento del Cauca, en lo que catalogó como el resultado de la disputa de los grupos al margen de la ley por el territorio. Bueno, ahí está a grandes rasgos un poco lo que ha sido la polémica estos días, en lo que se ha basado en razón, por supuesto, a los hechos de violencia que no son nuevos, que siguen en nuestro país, que se siguen generando. Y le pregunto a esta hora, Luis Guillermo, exactamente para empezar, ¿qué significan las políticas de seguridad? Cuando hablamos de políticas de seguridad, exactamente ¿qué estamos hablando? ¿De defender el país, de defender internamente lo que viene pasando, de hacer políticas contra el robo? Exactamente ¿de qué se habla? Sí, Johanna, debemos partir del contexto global que está planteado en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Petro, que tiene un título que es muy claro, que dice Nueva Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, que implica 4 temas fundamentales. Los voy a enumerar. 1, la paz total, con unos contenidos específicos, entre otros, el desmantelamiento de las estructuras ilegales y una nueva política contra el tema de la erradicación de cultivos de uso ilícito y de toda la cadena de narcotráfico. Un segundo componente, que es parar la deforestación y ampliar la protección y defensa de toda la biodiversidad que existe en Colombia, que es de los países más ricos en biodiversidad en el mundo. Tercer contenido de la estrategia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana es la salvaguardia de la integridad territorial, de la soberanía nacional, de la independencia y mantenimiento del orden constitucional. Y el cuarto componente de esta estrategia se llama fortalecimiento de la fuerza pública. En este contexto,
estamos hablando de un país, Johanna, que tiene un poco más de 70 años en una guerra que aún no termina. Y esa guerra ha implicado un alto poder territorial y microterritorial de estructuras ilegales en los territorios más vulnerables de Colombia. En ese sentido, desde mi punto de vista, creo que el presidente Petro tiene toda la razón. Hay un punto muy débil aún en la fuerza pública, que es el tema de la inteligencia. Solo con inteligencia y contrainteligencia, un Estado a través de su fuerza pública puede prevenir, contrarrestar acciones de estructuras ilegales, no solo en los territorios rurales, sino en los territorios urbanos. O sea que el tema de la inteligencia creo que es fundamental y es el reto que tiene el Ministerio de Defensa de reestructurar el tema de la inteligencia, cómo se está dando, cómo se ha dado, que hay que corregir, y ahí tenemos un tema fundamental con todo el acompañamiento de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y hay un punto fundamental en lo que le ha planteado el presidente Petro, que es el tema de las economías populares, cómo se impulsan en medio de esta construcción de la defensa y la seguridad, las economías populares. Le quiero preguntar sobre ese tema porque ya hay opiniones frente a eso y las opiniones incluso empezaron a sonar desde ayer. Por supuesto, usted recuerda en agosto o un poco antes con el tema de Laura Sarabia, de lo que pasó en presidencia o de lo que presuntamente pasó porque las investigaciones todavía continúan, el tema de si habría o no polígrafo, y entonces la gente dijo, con este tema de la inteligencia, entonces sería la excusa para que el presidente empezara a volver a ese escándalo de nuestra historia, que fue las famosas chuzadas. ¿Qué piensa sobre ese tema? Yo pienso que la inteligencia de la fuerza pública tiene que ser absolutamente objetiva, no puede implicar abusos al ordenamiento legal, y ahí nos hemos equivocado. Mire que incluso para el tema del polígrafo a esta trabajadora doméstica de donde vivía Laura Sarabia, se planteó que había un informe de unos investigadores del CTI que justificaban la chuzada ilegal a este teléfono. Y a la final ahí hubo un escándalo que nunca ha sido clarificado. Exacto. Si fue legal o no fue legal esta interceptación. Entonces el tema de la inteligencia también necesita mucho control, mucha seriedad, mucha objetividad y mucha, digamos, dinámica de respeto al orden constitucional. Desde mi punto de vista, la inteligencia militar tiene que resolver temas no solo en los territorios rurales, sino en los territorios urbanos. Ahí yo creo que tenemos un gran debate y el Ministerio de Defensa tiene que estar haciendo un reexamen, un análisis, una investigación interna que garantice que la inteligencia no sea mal utilizada a favor de X o Y persona o de X o Y grupo. Vamos a saludar, Luis, hasta ahora a nuestro televidente, está en línea. Bernardo quiere pues opinar frente a este tema desde Sincelejo. Lo saludo, Bernardo, y le recuerdo que tenemos 2 minutos para escucharlo, porque a partir de ese momento el sistema nos corta automáticamente la llamada, para que en estos temas que son tan polémicos, pues resumamos. Lo escucho, Bernardo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues no tan bien como usted, lo escucho muy bien y me alegra mucho. Para que el país progrese debe profesionalizar la fuerza pública, debe equiparse de equipos tecnológicos con el propósito de investigar todo la descomposición que tiene el país, porque los sistemas anteriores no funcionaron y no funcionarán, porque a medida que el país se desarrolle, de la misma manera van apareciendo nuevos problemas y nuevas necesidades de investigar y de controlar con la varita de los derechos profesionales. Esto es necesariamente lo que hay que hacer en la fuerza pública y que tenga sentido de pertenencia. Porque es que un ciudadano que hace las veces de ley, muchas veces se somete a la cuestión de la opinión pública y tiene malos ejemplos que no son
los necesarios para corregir los errores y los procedimientos del ciudadano. Gracias. Don Bernardo, muchísimas gracias por su comunicación. Saludos a toda la gente que nos sigue en la costa Caribe. Gracias por vernos. Y veamos, Luis, hasta ahora también un mensaje de la gente que nos escribe. Es estructural. Las Fuerzas Armadas no son ajenas a la corrupción. Igualmente, los jueces y la misma legislación frente al delito. Construir y ejecutar con honestidad y transparencia cada actuar de quienes tienen en sus manos las políticas de seguridad. Carlos, un abrazo fuerte, gracias por su opinión. 316-420-2080 sigue habilitado, las líneas habilitadas, nos escuchamos y algunos comentarios a esta hora. Duan escribe el inicio de la utilización de la inteligencia para perseguir a los que no están de acuerdo con este tipejo. Ojo a esto. Les recuerdo que estoy leyendo comentarios de la gente que nos escribe. ¿Será política de inseguridad desde que este gobierno, la guerrilla y la delincuencia se fortalecieron? Inteligencia cubana, escribe la gente. Bueno, ahí están los comentarios a esta hora y le pregunto sobre el tema también, Luis, de ¿cuál es la novedad en torno a estas políticas de seguridad? ¿En qué hemos fallado? Porque aunque digamos que fue exitosa en otros gobiernos, pues no estaríamos abordando estos temas si hubiese sido tal el éxito. Es así de sencillo. ¿Cuáles fueron esos errores en gobiernos pasados? ¿Cuál ha sido el error durante este gobierno, el año de este gobierno? Porque igual sabíamos que es el gobierno de la expectativa fallida, porque pretendíamos que en poco tiempo el país pues se arreglara y pasara a ser primera potencia mundial, y pues obviamente no va a pasar. Pero sobre este tema, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Y cuál es el verdadero enemigo de Colombia? Aparte de pelearnos entre nosotros, de verdad, ¿cuál es el enemigo del país? Johanna, mira, estamos en un contexto de una guerra de más de 70 años. Que ha empoderado a actores ilegales en espacios rurales y urbanos. Y por supuesto que ningún gobierno exclusivamente va a solucionar ese problema de fondo que tenemos de seguridad rural y de seguridad urbana. En este año ha habido 188 líderes hasta hoy sociales asesinados por diferentes circunstancias, 94 masacres, más de 34 policías y soldados que han sido asesinados. Esto son unas cifras que nos dicen que aún la guerra existe en Colombia y que aún no hemos logrado desmontar esas estructuras. Ahí es donde tiene todo el sentido la primera estrategia de la nueva política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana del gobierno Petro, es la paz total, porque la paz total es el camino que puede permitir desmonte de estas estructuras ilegales, no solo de origen político, sino las multicrimen, que son las que existen en las grandes ciudades, que se alimentan de toda la cadena de narcotráfico, pero que tienen otras rentas ilegales como vacunas, como extorsiones, como falsificación de productos, como control de microterritorios. Y ahí tenemos entonces unos temas de fondo. Mira que el tema en Colombia ha aumentado, por ejemplo, el secuestro express. Secuestro express es aquel secuestro que se retiene a ciudadanos de un territorio aún y a extranjeros, que está pasando mucho en el último periodo. Se les desfalcan sus cuentas que tengan con él y para entregarlo a la familia le cobran plata. Ese secuestro ha aumentado en Colombia. Eso quiere decir que tenemos que construir la paz total tanto en los territorios rurales como en los territorios urbanos. Entonces aquí ha fallado varios temas. Primero, un modelo de desarrollo que no ha logrado que superemos la pobreza ni la alta desigualdad. Segundo, una tecnología que aún no ha sido dispuesta adecuadamente en términos de inteligencia artificial, que es lo más novedoso, al servicio de prevenir el delito, tanto en los territorios rurales como urbanos. Tercero, un tema de corrupción que ha permeado toda la sociedad colombiana y la fuerza pública no ha estado exenta a esta corrupción. Cuarto, aún falta diseñar una estrategia definitiva desde el gobierno nacional, en consonancia con los gobiernos departamentales y municipales, una estrategia adecuada de seguridad, de defensa y de convivencia ciudadana. Aquí uno de los grandes retos que enfrenta ahora el presidente Petro del gobierno nacional es la relación con los nuevos mandatarios seccionales. Si no hay sintonía
entre Sí. el gobierno nacional y los mandatarios seccionales, difícilmente vamos a lograr una eficacia. ¿Qué va a pasar con departamentos como Cauca, como Nariño, como Chocó, como Antioquia, como Norte de Santander, que tienen agudos problemas de control territorial de Sí. grupos y estructuras ilegales altamente armadas? Entonces aquí tenemos unos temas de fondo que va a implicar, Johanna, por supuesto, que tú, entre otras cosas, desarrolles varios programas ya el año entrante, comenzando cómo se va, hay armonía, no habrá armonía, cómo se va a ligar la estrategia. Hemos dicho, no hay una estrategia de paz exitosa si no hay una estrategia de seguridad que complemente esa estrategia de paz en los territorios rurales y en los territorios urbanos, Johanna. Vamos a saludar a esta hora a Oscar, que está con nosotros desde Medellín. Edgar, lo invitamos nuevamente, se nos cayó la conexión desde Cali, así que nuevamente esperamos su llamada. Saludo a Oscar desde Medellín, su opinión, buenos días. Buenos días, señorita periodista. Dios me la bendiga a usted, a su canal y a toda la teleaudiencia. De verdad que mi opinión es esta. Mientras no haya un gobierno que en realidad le ponga mano dura a la delincuencia, a los bandidos de este país, nunca vamos a tener paz ni acercarnos a ella. ¿Por qué? Porque en realidad el bandido que comete un error, tanto violador como asesino, como atracador, lo hacen porque no tienen temor de nada, no hay temor de ellos, en ellos no hay temor, porque el gobierno lo que hace es premiarlos. Mire la cantidad de bandoleros que vamos a tener nosotros que pagar impuestos, gente de bien trabajando, para pagarle un sueldo de 1 millón de pesos, y como dijo la vicepresidenta, con esa forma déspota y grosera que quiso decir pues de malas, como el tiro de ella, de que les pagaban, ya tenían el primer sueldo a los muchachos supuestamente jóvenes, que lo que han hecho en este país, ellos les están pagando a la gente que ellos mismos pusieron a protestar en la administración pasada. Entonces ahora están compensándolos porque son los que están con este gobierno, vienen siendo colectivos petristas pagados por el Estado, y mientras lo perciban, la gente no va a tener temor de nada y va a seguir delinquiendo, y paz no va a haber porque la gente se va a defender. La gente va a mirar qué es lo que está haciendo este gobierno con toda esta delincuencia y todos los bandoleros de este país, y entonces el país prácticamente está en un caos. Ese es mi pensar, con mucho respeto de usted, señorita periodista. No, Oscar, muchísimas gracias. Las opiniones, en tanto sean en el marco del respeto, por supuesto, todas son bienvenidas. Y veamos también un mensaje, Luis, hasta ahora. Para mejorar la seguridad nacional se debe rotar por lo menos cada 6 meses a la Policía Nacional, ya que duran mucho tiempo en una sola parte y se unen con otros grupos corruptos. Ahí está algunas de las opiniones. Le quiero, antes de ver el sondeo de lo que dice la gente, porque salimos a las calles y le preguntar, Luis, si realmente el problema es que quizás por muchos años, se me ocurre a mí, no hemos luchado contra el problema realmente, sino con lo que cae al borde de la mesa, es decir, contra el ladrón del celular, contra el microtráfico. Nos hemos enfocado en ese tipo de políticas, pero no hemos ido directamente al foco del problema. ¿De dónde están? ¿Quiénes son realmente los cabecillas en todas las instancias? No sé, para mí creo que el problema en Colombia ha sido la droga, la coca, más allá del partido político, más allá de las guerrillas. Creo que eso son consecuencias precisamente del tema de la droga. ¿Qué piensa usted si realmente en Colombia vamos a quitarnos ese problema de encima, esa triste cruz que cargamos, que es el narcotráfico? Mira, Johanna, hoy hay 3 grandes causas de perpetuación de la guerra por el tema económico. Uno, toda la cadena de narcotráfico. Por eso la estrategia de Petro es inteligente, lograr diferenciar al pequeño cultivador y darle opciones de unas economías populares para quebrar por lo menos esa parte de la cadena de narcotráfico. Pero el narcotráfico en toda su cadena es una de las causas, es la causa principal, es la causa primera, que implica incluso temas internacionales. Recordemos que hoy en Colombia tiene una alta presencia los carteles mexicanos en diferentes territorios de nuestra geografía nacional. La segunda causa es la minería ilegal. O sea, los recursos que se movilizan en términos de la minería ilegal
son infinitos, siendo el primer producto, obviamente el oro, pero con otros productos como el coltán, etcétera, que son muy importantes hoy para la economía mundial y que los actores ilegales se nutren de esta minería ilegal. Y hay un tercer tema, que es un tema que se ha ido impuesto en las ciudades y el campo, que es la famosa vacuna o extorsión permanente y cotidiana. En ese sentido, en muchas partes, los ciudadanos pagan dos impuestos, un impuesto al Estado y un impuesto a los ilegales. Por eso el tema de fondo es un tema de una estrategia de seguridad adecuada, oportuna, integral, que implique defensa de los territorios y microterritorios y que implique protección a los sectores más vulnerables. Los temas de fondo son esos, y todos esos tres temas, esas causas estructurales de la guerra hoy, conducen a un concepto, el tema de la corrupción. Corrupción no solo en todos los estratos sociales, sino en la fuerza pública e incluso en la justicia, porque ahí tenemos otro tema que no hemos hablado, pero hay que incorporarlo, Johan, el tema de la justicia. ¿Qué está pasando con la justicia en Colombia? ¿Qué está pasando con su eficacia? ¿Qué está pasando en las cárceles? ¿Son espacios de resocialización o son espacios de perfeccionamiento del crimen y sitios de donde se vacuna, se extorsiona? Eso hace parte también de los problemas estructurales que tenemos nosotros. Por consiguiente, el tema es complejo, sí, pero estos son los puntos fundamentales, y gobiernos blandos o gobiernos duros, en teoría, no han resuelto los problemas de fondo. Esa es la realidad, es lo que encontramos hoy en Medellín, en Antioquia y en los otros 31 departamentos. Don Moisés, desde Medellín lo saludamos, bienvenido. Cuéntenos su opinión brevemente. Don Moisés, lo saludamos, está en la línea. Buenos días, ¿cómo están? Mira, estoy escuchando el debate que tiene ahí la periodista con un señor que está hablando sobre la paz total, sobre los pros y contras, las cosas buenas que tiene este gobierno, y dan paso a un debate a un enemigo del gobierno, a un enemigo de los criminales. Álvaro Uribe Vélez, pues, Centro Democrático. La pregunta mía como ciudadano es ¿por qué? Los debates son necesarios hacerlos, sí, pero ¿qué se saca con entrevistar? El gobierno, la reforma en la salud, que tal cosa, que la reforma laboral, entonces sale el Centro Democrático. Eso no puede ser. Nos oponemos a eso, somos criminales, no queremos hacer eso. Y usted es un gobierno muy malo. Piensen, ¿cuánto estuvieron ellos en el gobierno? ¿Qué hicieron? Los engendros del mal. Bueno, don Moisés, muchísimas gracias por su opinión. Este es el espacio donde todos conversamos, donde hablamos con respeto sobre los temas, y así ha estado la conversación. Luis Guillermo, quiero invitarlo porque salimos a las calles, le preguntamos a la gente frente al tema y aquí está lo que nos dijeron. Pues cambiarle, digamos que más pedagogía, porque la gente no tiene cultura ni pedagogía. Entonces, si se empieza a trabajar por esa parte, tal vez sí. Bueno, mayor pie de fuerza. Sí, que estuvieran los policías en sus usos correspondientes. Creo que les queda muy pesadas las jornadas, entonces que tuvieran una rotación adecuada, más pie de fuerza, que sean presencia, que se nota la policía en las zonas. Propondría que se coloque más policía, porque realmente el tema de inseguridad, no solo en Bogotá, yo vivo en la Sabana, en Madrid, y realmente tú cruzas el peaje y te sientes en otro lugar, porque se siente uno más seguro, más tranquilo, pero pues acá sí el tema de inseguridad, tanto en el transporte público como en la calle, acá tú no te atreves a sacar el celular. Entonces sí es un tema, y que haya pues obviamente toda la ley, y que caiga el peso de la ley contra esas personas que realmente pues generan este tipo de situaciones de inseguridad. Me gustaría que haya más implementación de policías, pues que la seguridad sea más buena. Bueno, algunos comentarios a esta hora. Arlevi Méndez dice: lo que tiene que hacer el presidente es renunciar porque le quedó grande manejar un país. José Antonio dice: tiene amordazada la fuerza pública. Y José Antonio agrega: lo que el presidente Petro tiene que hacer es asumir la responsabilidad. Veíamos, Luis, los comentarios de la gente frente al tema, y algo en que coinciden es el tema de más policías, de aumento de la fuerza pública, y una de las partes importantes dentro de esta política de seguridad es fortalecer a la fuerza pública. ¿Cómo es o cómo podría ser, rápidamente, ya para ir concluyendo, este tema de fortalecimiento, y a partir de cuándo vamos a ver todo esto? No resultados, porque los resultados los cuenta la historia, pero
¿cuándo vamos a empezar a ver la ejecución de estos planes? Por eso decía ahora, Johanna, en la introducción de contexto, que el cuarto punto de la nueva política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana era el fortalecimiento de la fuerza pública a través de varios instrumentos. Mejores condiciones laborales, por supuesto, mejores condiciones de trabajo, mejor convivencia al interior de la fuerza pública, procesos internos de pedagogía y fortalecimiento de derechos humanos, protección al ciudadano, cumplimiento de la ley, pero respetando el orden constitucional, y eso ha implicado pues algunos cambios. Yo oía el día de ayer al nuevo comandante del Gaula diseñando cuáles eran las estrategias que están, digamos, reconsiderando desde el gobierno nacional y desde el Gaula con un fortalecimiento económico para poder ampliar su capacidad de combatir el secuestro. Porque entre otras cosas, mira que muchos de los entrevistados hablan del tema de la seguridad urbana, por eso el tema de la paz urbana también es un tema muy sensible. Y obviamente que en las ciudades, yo hace rato dije en una discusión de que el sistema de cuadrantes ha funcionado con relativa eficacia, pero hay una falencia en esas estrategias de seguridad de la policía, que es, necesitamos, el ciudadano tiene que sentir en la calle al policía caminando, al policía patrullando, no en motos, por muy bonitas y potentes que sean, sino caminando, total, cuadra a cuadra, generando una disuasión hacia los criminales, hacia los raponeos, hacia los bandidos que viven del robo cotidiano. En ese sentido, la estrategia de seguridad debería contemplar una revisión, una complementación del sistema de cuadrantes en términos de convivencia ciudadana con el sistema de policía que vuelva a patrullar y a caminar las calles, que no esté o en la moto o mirando su celular en los calles o en los cuarteles, sino patrullando la calle, caminando un poquito, con jornadas obviamente humanitarias, sí, respetando los descansos, etcétera. Porque en el fondo el tema de la paz total urbana va a tener un gran significado cuando se logren avances en ese sentido. Por consiguiente, son temas importantes a ir discutiendo y a ir debatiendo, Johanna. Son temas muy importantes y nuestro tiempo se acaba. Luis Guillermo, él es experto en seguridad, sociólogo, ex asesor director, facilitador de la OACP y delegado en espacio sociojurídico Cárcel de Itagüí. Estos son nuestros invitados que nos dan el piso precisamente para opinar sobre estos temas. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y quiero invitarlo para irnos a ver lo que nos dijo la gente. El sistema que emana justicia, ¿sí? Porque puede que las autoridades, los policías y todo hagan su trabajo, pero si llegan a las autoridades que deberían ser un ejemplo de justicia, no se está viendo. Entonces, pues, si no hay una autoridad que esté bien representada, no vamos a hacer lo que queremos. Yo opino que es un trabajo que tiene que ver con la ciudadanía, con la cultura ciudadana, entonces la forma pedagógica prima sobre las leyes. Aunque sí he visto que los policías están como apartados de su función desde las políticas públicas, lo modificaría de esa manera. Yo creo que es un trabajo conjunto, ¿no? Las leyes hay que reformarlas, hay que ser un poquito más severos en ese sentido, y la pedagogía también, enseñarle un poquito más al ciudadano a tener más cuidado y pues... A veces uno ve la labor de los policías y los ve como medio desmotivados precisamente por eso en las leyes. Yo creo que un poquito más de fuerza para ellos, de apoyo para ellos sería lo correcto.